¿Qué es la evolución? Bueno, la evolución es el proceso mediante el cual la vida en la Tierra cambia y se diversifica a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que comenzó hace miles de millones de años, poco después del origen de la vida, y que, de hecho, continúa ocurriendo en la actualidad. Gracias a la evolución, la Tierra alberga una enorme diversidad de seres vivos, desde bacterias microscópicas hasta animales complejos como los elefantes, las ballenas o los seres humanos. La evolución explica cómo formas de vida muy simples, como los primeros organismos unicelulares, dieron lugar con el paso del tiempo a millones de especies diferentes. También nos permite entender por qué los seres vivos están tan bien adaptados a los entornos en los que viven. En esencia, la evolución responde a una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que organismos que descienden de antepasados comunes puedan ser tan distintos entre sí? Un ejemplo muy claro lo encontramos al comparar un perro salchicha con un gran danés. Ambos pertenecen a la misma especie y comparten un ancestro común, y aún así presentan diferencias enormes en tamaño, forma y comportamiento. La evolución es la clave para comprender cómo ocurren estos cambios. ¿Qué es una especie? Antes de profundizar en los mecanismos de la evolución, es importante definir qué es exactamente una especie. Una especie es un conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí y producir descendencia fértil, es decir, descendencia que también es capaz de reproducirse. Esta definición nos ayuda a distinguir entre grupos de animales similares que, aun pareciéndose, no pueden cruzarse entre ellos con éxito. Comprender qué es una especie es esencial para entender cómo surgen nuevas especies a lo largo del tiempo mediante el proceso evolutivo. La unicidad de los seres vivos. Uno de los pilares fundamentales de la evolución es la unicidad de los individuos. Cada ser vivo que existe es único. Aunque los miembros de una misma especie puedan parecer muy similares a simple vista, ninguno es idéntico a otro. Dentro de una población, algunos individuos pueden ser ligeramente más grandes, otros más fuertes, otros más rápidos o más resistentes a enfermedades. Estas pequeñas diferencias son esenciales para que la evolución pueda actuar. Pero, ¿de dónde surgen estas diferencias? El ADN y la información de la vida. Para entender el origen de la diversidad, debemos mirar al interior de los seres vivos. Todos los animales están formados por células, y en el interior de la mayoría de estas células se encuentra un núcleo. Dentro del núcleo se hallan los cromosomas, y en ellos se encuentra el ADN. El ADN está compuesto por genes, que son los portadores de la información genética. Estos genes contienen las instrucciones que determinan cómo se desarrolla un organismo, cómo funcionan sus células y cuáles serán sus características físicas y fisiológicas. Cada individuo posee una combinación única de ADN. Incluso pequeñas variaciones en los genes pueden provocar diferencias visibles entre individuos, como el color del pelaje, la forma del cuerpo o el tamaño. Estas variaciones genéticas son la base de la diversidad dentro de una especie. El exceso de descendencia. Otro factor clave en la evolución es el exceso de producción de descendencia. En la naturaleza, los seres vivos suelen producir muchos más descendientes de los que el entorno puede mantener. Muchos animales tienen decenas, cientos o incluso miles de crías, pero solo una pequeña parte de ellas logra sobrevivir hasta la edad adulta. La mayoría muere debido a la falta de alimento, la presencia de depredadores, enfermedades o condiciones ambientales adversas. Este exceso de descendencia aumenta la variabilidad dentro de una población. Cuantos más individuos nacen, mayor es la probabilidad de que aparezcan pequeñas diferencias entre ellos. Y para la evolución, estas diferencias son cruciales. La herencia genética. Las características de los seres vivos se transmiten de una generación a otra mediante la herencia genética. La herencia es el proceso por el cual el ADN de los progenitores pasa a sus descendientes. En este proceso intervienen dos mecanismos fundamentales.
la recombinación genética y la mutación. La recombinación genética. La recombinación genética es la mezcla aleatoria del ADN de dos individuos. Cuando dos animales se reproducen, cada uno aporta aproximadamente la mitad de su material genético a la descendencia. Este proceso ocurre en dos etapas. Primero, durante la formación de los gametos, es decir, los espermatozoides y los óvulos, el ADN se divide y se reorganiza de forma aleatoria. Después, cuando ocurre la fecundación, el material genético de ambos progenitores se combina. El resultado es un nuevo individuo con una mezcla única de características heredadas de sus padres. Ningún descendiente es genéticamente idéntico a otro, ni siquiera entre hermanos. La recombinación genética incrementa enormemente la diversidad dentro de una especie. Las mutaciones, además de la recombinación, son otro mecanismo que introduce variación genética. Son, en esencia, cambios aleatorios en el ADN. Estas pueden producirse por errores en la copia del material genético, o, bueno, por la acción de factores externos como la radiación o ciertas sustancias químicas. La mayoría de las mutaciones son neutras o perjudiciales, incluso algunas pueden causar enfermedades graves. Sin embargo, de vez en cuando, una mutación puede resultar beneficiosa o proporcionar una ventaja en un entorno determinado. Un ejemplo de mutación neutra o positiva en los seres humanos es el color de ojos claros, que surgió como resultado de un cambio aleatorio en el ADN. Es importante señalar que las mutaciones solo pueden heredarse si afectan a los gametos, ya que únicamente el ADN de estos se transmite a la descendencia. El papel del azar es, bueno, fundamental aquí. Es importante destacar una idea clave: todos estos procesos son aleatorios. La recombinación genética y las mutaciones no tienen un objetivo ni una dirección predeterminada. Simplemente ocurren al azar. Entonces, si todo es producto del azar, ¿cómo es posible que los seres vivos estén tan bien adaptados a su entorno? La respuesta está en el siguiente mecanismo fundamental de la evolución: la selección natural. La selección natural es el proceso mediante el cual el entorno favorece a unos individuos sobre otros. Cada ser vivo posee una combinación única de características y no todas ellas son igual de eficaces para sobrevivir en un determinado medio. Factores como los depredadores, los parásitos, la competencia con otros individuos, el clima o los cambios en el hábitat influyen directamente en las posibilidades de supervivencia. Los individuos cuyas características les permiten sobrevivir y reproducirse con mayor éxito tienden a dejar más descendencia. De este modo, esas características se vuelven más comunes en la población con el paso de las generaciones. Un ejemplo clásico: los pinzones de las Galápagos. Un ejemplo famoso de selección natural es el de los pinzones que habitan en las Islas Galápagos. Hace varios cientos de años, un pequeño grupo de pinzones llegó a estas islas. Allí encontraron un entorno con abundante alimento y pocos depredadores, lo que permitió que su población creciera rápidamente. Con el tiempo, la competencia por los recursos aumentó. Las pequeñas diferencias individuales, especialmente en la forma y el tamaño del pico, se volvieron cruciales para la supervivencia. Algunos pinzones eran más eficaces extrayendo insectos, mientras que otros podían romper semillas duras. Poco a poco, comenzaron a ocupar distintos nichos ecológicos y a reproducirse principalmente con individuos similares. Tras muchas generaciones, estas diferencias se acumularon hasta el punto de dar lugar a especies distintas. Hoy en día existen 14 especies diferentes de pinzones en las Islas Galápagos, todas descendientes de un mismo grupo ancestral. ¿Cómo surge una nueva especie? La aparición de nuevas especies es el resultado de la interacción de varios factores: la variación individual, la producción excesiva de descendencia, la herencia genética, las mutaciones y la selección natural.
Cuando una población se divide y sus miembros se adaptan a entornos distintos, las diferencias pueden acumularse hasta que los individuos ya no pueden reproducirse entre sí. En ese momento, ha surgido una nueva especie. La evolución y nosotros. La evolución no es solo una historia del pasado. Nos afecta directamente. Cada ser humano es el resultado de aproximadamente 3.500 millones de años de evolución. Nuestros antepasados sobrevivieron a condiciones extremadamente difíciles, y la gran mayoría de las especies que han existido en la Tierra se extinguieron. Si estás aquí hoy, es porque formas parte de una larga cadena de supervivencia. Los dinosaurios desaparecieron, pero tú estás vivo, escuchando este guión. Eso te convierte en el resultado de una historia evolutiva extraordinaria. Cada ser vivo que existe hoy es irrepetible, único, y el producto de un proceso que ha moldeado la vida durante miles de millones de años. Antes de despedirnos, te invitamos a reflexionar. ¿Cómo crees que la evolución sigue influyendo en la vida que te rodea? ¿Qué nuevas especies podrían aparecer en el futuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación. Recuerda, la curiosidad es el motor del descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.